buenos días y buenas tardes a los amigos de la península. Mi nombre es Iraida Ruiz Bode. Yo soy la presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. La Federación Iberoamericana, en convenio con la Asociación Española de Derecho Urbanístico, ADEUR, se complacen en iniciar el día de hoy el curso de Introducción al Derecho Urbanístico Iberoamericano. Esta iniciativa nos invita a conocer la visión particular de distintos puntos de Iberoamérica y nuestra historia conjunta con respecto al derecho urbanístico. Este curso introductorio consta de 5 conferencias que van a ser impartidas cada miércoles, el último miércoles de cada mes. Inician a partir de hoy y concluyen en el mes de octubre del 2024. Vamos a tener la posibilidad de todos los participantes de obtener un certificado por 10 horas de formación continua, y los interesados en certificarse van a poder completar un cuestionario que va a estar disponible a partir del mes de octubre y ver todas las indicaciones. Los miembros de FIU van a recibir un descuento en esta certificación. El valor para miembros de FIU es de 25 euros, para el público en general de 50 euros, y estamos muy contentos de poderles comentar que hemos podido compilar expertos de la materia, tanto de la península como de Latinoamérica, y que este curso va a poder dar una visión general de la situación del derecho urbanístico, que es una herramienta importantísima para la implementación de todos los planes de desarrollo urbano a nivel regional. Y nuestro primer profesor, expositor, realmente es una referente para la región en el tema de derecho urbanístico. Para nosotros es un gran honor poder contar con Antonio Azuela de la Cueva, quien es abogado y sociólogo. Se ha dedicado desde fines de los años 70 a la investigación académica en cuestiones urbanas y ambientales desde la perspectiva de la sociología del derecho, siendo uno de los pioneros en estos temas, y hoy pues un reconocido líder del pensamiento en el derecho urbanístico de la región. Fue procurador federal de protección del ambiente entre el 1994 y el 2000. En los últimos años ha explorado, entre otros temas, los conflictos socioambientales, la expropiación urbanística, la urbanización del campo y otros temas. Y entre sus últimos libros están El derecho en movimiento, 11 ensayos de sociología jurídica, publicado por Tirant Loblanche, Inercias urbanísticas y el proceso constitucional en la Ciudad de México, publicado por el CIDE. Es miembro del Consejo Directivo de Greenpeace México y del Consejo Asesor de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Bienvenido, Antonio. Y antes de darte la palabra, solo para el público en general que nos escucha, quiero manifestarles que pueden colocar sus preguntas a través de Facebook. Estas preguntas las vamos a poder contestar al final de la charla, y además contamos con la presencia el día de hoy de 2 expertas también ponentes de este curso, quienes en su momento podrán también tener una interacción de preguntas y comentarios al finalizar la exposición de Antonio, que durará 60 minutos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias, Araida. Es un placer estar y un honor poder abrir esta serie de conferencias de este curso. Saludo a todas y todas, donde quiera que estén, como quiera que sean. Yo tengo enfrente una pantalla nada más, no puedo ver a quién me estoy dirigiendo, además de Iraida y Berta. Y bueno, mi charla tiene mucho que ver con las expectativas sobre el derecho urbanístico. No voy a hablar demasiado de lo que hay adentro del derecho urbanístico, sino de cómo un gremio, una profesión o un público lo que espera del derecho urbanístico. Y desde esa pregunta es que voy a tratar de responder los 2 temas que se me encomiendan. Esos 2 temas son origen y evolución del derecho urbanístico iberoamericano.
un objeto cuya existencia tenemos que preguntarnos. Es decir, tenemos que preguntarnos si existe algo que podamos llamar derecho urbanístico iberoamericano. Eso puede ser un motivo de conversación, creo que tiene que ser un motivo de discusión a lo largo de estas charlas. Voy a pasar por ese tema en algún momento, pero lo que más me importa es contar la historia del origen y la evolución del derecho urbanístico a la luz de las expectativas actuales, a la luz de lo que hoy se espera que sea el derecho urbanístico. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da sentido al derecho urbanístico. Y creo que hay dos problemas muy importantes en estas expectativas. Eh, la creencia de que existe un orden estructurado para regir las ciudades, que es un orden en donde ciertos principios son seguidos por reglas y procedimientos e instrumentos, y que esa eh, coherencia es algo que nos garantiza determinados resultados. Creo que nos hagamos cargo de esas expectativas, porque creo que son desmedidas. Y una disonancia que hay en nuestras maneras de ver al derecho que también tenemos que reconocer. Y esa disonancia consiste en que, por un lado, eh, existe la opinión generalizada de que las reglas jurídicas no importan, de que desde el poder se puede hacer lo que sea. Nuestras ciudades son resultado de decisiones arbitrarias desde el poder y que quien tiene poder suficiente se brinca las reglas, ¿no? Pero además de esa creencia generalizada, que me he dedicado muchos años a combatir, porque creo que las reglas sí importan en la realidad, eh, existe esta creencia de que las reglas no importan. Al mismo tiempo, existe la expectativa de que vamos a resolver los problemas urbanos con leyes. Es una especie de disonancia muy, muy extraña. No creemos en las leyes, pero queremos cada vez más leyes. Nuestra respuesta política a los problemas urbanos es hay que legislar. Y tenemos enormes expectativas en que haya leyes. Y yo veo colegas de la profesión, no solo abogados, del conjunto de la profesión, que andan todos alborotados porque ya viene esta nueva ley y resulta muy extraña esa expectativa cuando la idea dominante es que las leyes no importan. Eh, quiero dejar en ustedes, al final de esta charla, esta paradoja como algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Eh, entonces, la charla se divide en tres partes: unas reflexiones sobre el origen del derecho urbanístico, unas reflexiones sobre la evolución del derecho urbanístico y finalmente unas reflexiones sobre cómo se dan estas ilusiones en el presente y cuáles serían maneras alternativas de ver nuestro objeto de estudio. Esto que llamamos derecho urbanístico iberoamericano. Entonces, comienzo con el origen. ¿Cuándo se puede decir que existe derecho urbanístico? ¿Hay una fecha de nacimiento? ¿Para qué vamos a hurgar en el pasado y decir esto se originó aquí de esta manera? Bueno, yo creo que hurgar en el pasado tiene sentido para conocer mejor nuestro objeto, para saber de qué estamos hablando. El inicio de una conversación con el origen casi siempre trae consigo una referencia a las leyes de Indias. Eh, la legislación, sobre todo del rey Felipe II, fue la manera en que las utopías renacentistas europeas se llevaron a la práctica en el continente americano. Es decir, el Imperio Español llenó al continente americano de ciudades hechas desde las ideas renacentistas. Ese urbanismo renacentista está en cientos de ciudades en el continente que fueron parte del Imperio Español y que tienen una impronta clarísima. Yo creo que todos tenemos en la mente la imagen de la plaza central, de la traza ortogonal, de cierta manera de organización del espacio, toda una serie de morfologías que estaban codificadas jurídicamente en las leyes de Indias. Entonces, podríamos decir, pues es el origen del derecho urbanístico. Sí y no.
sí, si entendemos por derecho urbanístico las reglas que rigen la conformación de la ciudad. Entonces, donde quiera que hay ciudad, hay orden. Cualquier ciudad tiene un orden y cualquier ciudad tiene, es un orden hecho de reglas más o menos asumidas de manera explícita. Eso es cierto, pero mucho más interesante es precisar el horizonte histórico en el que se dan esas normas. Decía yo, ese es el urbanismo del Renacimiento europeo, trasladado a América o realizado, llevado a la realidad en América, pero el derecho urbanístico del que estamos hablando nosotros es el de las sociedades modernas, que son muy distintas de esas sociedades preindustriales. Yo creo que tenemos que buscar el derecho urbanístico propio de nuestro horizonte histórico, y nuestro horizonte histórico es la modernidad. Voy a ilustrar esto con un evento jurídico muy particular. El gobierno local de la ciudad de Buenos Aires, a fines del siglo XIX, decide ampliar una calle para crear lo que hoy conocemos como la Avenida de Mayo, que conecta la Casa Rosada, la residencia del Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con la Cámara de Diputados, o como sea que se llame, al Legislativo en, en Argentina. Para abrir esa avenida, recurrió a un truquito que venía de otras partes del mundo y que fue expropiar no solamente el ancho que iba a tener la calle, sino unos metros más hacia adentro de los predios, para que el gobierno pudiera obtener esa valorización y utilizarla para financiar la obra misma. Es una operación jurídica, urbanística, típica de la modernidad. Por cierto, la operación se cayó en los tribunales. Fracasó. Los tribunales no dejaron que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hiciera eso y queda ahí como anécdota. Pero lo que nos dice la anécdota es que ya hay una discusión moderna del tema urbano. Una discusión moderna en el sentido de que hay un interés público en recuperar unas plusvalías, que hay un poder que tiene las atribuciones para hacer eso que está haciendo, es abrir calles, y los dispositivos jurídicos se discuten en clave de modernidad. No es una ley, no es un principio, es una práctica que tiene un sentido. Y yo creo que en ese tipo de prácticas es donde tenemos que buscar el origen del derecho urbanístico de la modernidad, de nuestro horizonte histórico. Y como parte de ese horizonte histórico, existe la idea de que el derecho tiene ramas. Una metáfora biológica que usamos con mucha frecuencia y que de hecho organiza el pensamiento jurídico, ¿no? Hay unos señores que hacen derecho civil y eso es una rama, y hay otros señores que hacen derecho penal, y hay diferencias muy claras entre el derecho civil y el derecho penal. Esta aspiración de que haya una rama del derecho urbanístico es una aspiración típicamente moderna. Tiene que ver con la idea de que el orden jurídico es un conjunto coherente de normas que están clasificadas en ramas, ¿no? ¿Cuándo existe una nueva rama? Estamos hablando del origen del derecho urbanístico. Eh, una primera respuesta es decir, una rama existe cuando es posible constatar que existe un conjunto de reglas expresamente dirigidas hacia un objeto definido con una mínima coherencia. ¿Cuál es ese objeto? Lo urbano. Es decir, reconocemos en lo urbano un tipo de realidad social distinta a lo penal, lo civil. ¿No? Es un objeto de regulación. Hay normas que se dirigen a ese objeto y pensamos que esas normas tienen cierta coherencia. Cuando eso se da, pues existe la rama, ¿no?
Ahora, ¿cómo se da en concreto eso? Yo puedo contarles la historia de lo que yo puedo atestiguar en el caso mexicano, ¿no? Había varios intentos, varios abogados que habían escrito, esto no lo van a alcanzar a leer, pero es un libro de 1974 que se llama Urgencia de un derecho para la ciudad nueva, de un abogado Gallo Lozano, Fernando Gallo Lozano de Guadalajara. Es un librito que cayó en mis manos por azar, pero es un librito que nadie cita, que nadie conoce. Es una curiosidad que yo tengo en mis libreros. El señor Gallo Lozano pasó a la oscuridad. Yo por más que pregunto sobre él, no logro averiguar nada. Pero hubo otro jurista, más joven, que el mismo año, unos años antes, hizo una tesis de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y que se llamaba Andrés Alarcón Segovia. Yo tuve la fortuna de haber hecho mi propia tesis de licenciatura bajo su dirección y fui contagiado por su obsesión típicamente moderna de describir los rasgos de esta nueva rama del derecho. Eh, una rama del derecho eh, que se distingue del resto del derecho por una figura jurídica única y novedosa, que es el plan. El plan como figura jurídica ya es algo muy distinto al plano, a un dibujo de lo que eso debe ser o queremos que sea la ciudad. El plan es un dispositivo, es un aparato eh, muy interesante porque es una mezcla de textos jurídicos a la tradicional con mapas, cuadros, diagramas, fórmulas. Este objeto extraño para los juristas tradicionales, porque un jurista tradicional está acostumbrado a leer artículos que tienen una prosa, que dicen cómo deben comportarse las personas, qué pasa cuando no se comportan como debe ser, etcétera, etcétera. El plan es un objeto jurídico novedoso. Eh, el plan es la vieja idea del plano, pero convertida en norma jurídica. Y entonces eso es lo que le da su identidad al derecho urbanístico. Tenemos una rama nueva porque tenemos figuras jurídicas que solo existen aquí. Ni en el derecho civil, ni en el derecho, ni en todas las demás ramas del derecho tienen eso, o sea que eso ya nos da una identidad. Y después hay esta obsesión por la sistematización del derecho urbanístico. Don Andrés Alarcón Segovia me contagia esa obsesión y yo hago mi tesis eh, siguiendo sus pasos, intentando sistematizar, ¿no? Entonces, si esto se puede sistematizar y tiene coherencia y tiene estas figuras nuevas, es que es una rama del derecho. Estábamos muy contentos con eso. Esto correspondía a la mejor tradición positivista, hacíamos nuestro mejor esfuerzo. Y bueno, ahí está. Yo caí ahí por accidente, obviamente. El de la innovación y el pionero es Andrés Alarcón Segovia. Yo simplemente tuve la suerte de, andaba pasando por ahí y pues me dirigió la tesis y estábamos muy contentos con este asunto. Ya después voy a volver al tema de qué pasó en la experiencia jurídica mexicana en esa misma década de los 70. Pero entonces, eh, ¿es así como se resuelve el tema del origen? Pues porque un señor escribe un libro y todos le creen. Eh, parece que no tenemos nada mejor. Una, la rama del derecho se origina cuando hay una propuesta de que la rama existe y los demás le creen. ¿Quiénes son los demás? Los demás es la profesión del urbanismo. Eh, cuando la profesión del urbanismo o la planeación, voy a hablar indistintamente del urbanismo y la planeación, porque tenemos una historia complicada ahí en estos dos términos. Hubo una época en donde se hablaba de planeación o planificación. En España, planeamiento, aquí nunca dijimos eso. Hablábamos de planeación o planificación y veíamos el urbanismo como algo superado, pero no voy a entrar en esa discusión. Estamos hablando de una profesión de urbanistas y o planificadores. En
Cuando esos profesionistas se sienten representados en la propuesta del derecho urbanístico, el derecho urbanístico acabó de nacer, tiene sentido. O sea, no basta con que un jurista escriba un libro y se lo publiquen. El derecho urbanístico nace cuando el discurso del derecho sigue al discurso del urbanismo. Cuando la profesión del urbanismo y la planificación se siente retratada, se siente reflejada. Y no solo compra el libro en esa librería jurídica, manual del derecho urbanístico, no solo lo compra, sino que lo lee y le sirve, ¿no? ¿Y por qué eso es distinto? ¿Por qué eso es característico de el escenario de la modernidad? Para volver al tema de eh, ¿por qué no decimos que el derecho urbanístico nació con las leyes de Indias y punto? En Iberoamérica, porque además eso tendría la ventaja de que es auténticamente iberoamericano. Es el imperio español, ¿no? Ese sí es derecho urbanístico iberoamericano. El problema es que el horizonte histórico del Renacimiento no es el de nuestra época. Y la diferencia es que para la modernidad, lo urbano es un problema público. Lo urbano es un problema que nos concierne a todos. Las carencias de una parte de la población nos conciernen a todos. Piensen en la ciudad preindustrial europea, en donde las carencias no eran un problema público, eran un problema de la caridad. Las carencias se enfrentaban con caridad. Los hospitales, eh, los enfermos eran atendidos por la vía de la caridad, no por un Estado que reconociera las carencias como un problema público. Y eso es lo que vemos consolidarse a lo largo del siglo XIX. La idea de que lo urbano eh, incluye lo que llamamos problemas sociales que son de carácter público, o sea, que nos conciernen a todos y que por lo tanto son parte del proyecto estatal. Eso es lo que distingue el derecho urbanístico moderno de el régimen urbano de ciudades en otras épocas de la historia. Entonces, una primera propuesta que yo quiero hacerles es el origen del derecho urbanístico está en el momento en el que una profesión reconoce la existencia de unas reglas, casi siempre con la intermediación del jurista o del abogado, ¿no? Que cuenta la historia de unas reglas coherentes que siguen principios. Y si esos principios son consonantes con las ideas de la profesión, tenemos derecho urbano. Voy a hacer una digresión, eh, pero es sobre esto mismo, sobre la relación entre derecho y las otras disciplinas y las otras miradas del campo de la planeación, para señalar un contraste muy importante entre la teoría urbana y la teoría de la planeación, por un lado, y la historia urbana. Nos encanta decir que esto es un campo interdisciplinario, pero la verdad es que las disciplinas y las miradas interdisciplinarias, las miradas de las disciplinas siguen siendo muy fuertes. La mirada del jurista, la mirada del economista, etcétera. Y quiero contrastar la mirada de la teoría con la mirada de la historia. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan las teorías urbanas y las teorías de la planeación, los fenómenos jurídicos no aparecen. Es una cosa muy extraña. Vean los textos de teoría de la planeación, vean los textos de teoría urbana, los aspectos jurídicos no pintan. En cambio, vean la bibliografía de historia urbana. Tomen cualquier texto de historia urbana y lo que van a encontrar es que los hitos históricos son jurídicos. Si vamos a hacer la historia del siglo XX, del urbanismo español, la ley del suelo va a estar ahí, como un momento histórico en donde las cosas cambian.
Si hacemos la historia contemporánea del derecho urbanístico brasileño, es el Estatuto de la Ciudad de 2001. En Colombia, la ley 388. Me llama mucho la atención que hay países en donde las leyes no tienen nombres sino números. Es como, eh, como una frialdad y una cosa así. Pues, ¿cómo que 388? Tiene un nombre, pero la gente se refiere a ella por su número. Bueno, la 388 de Colombia es un hito. En Gran Bretaña, la Town and Country Planning Act de 1947. O sea, en 1947 hay un giro muy importante en la política urbana de Gran Bretaña que se expresa en la primera legislación laborista progresista de la posguerra, y cualquier historiadora o historiador va a decir, ese es un hito. Y en Francia la ley Cornudet y así sucesivamente. Eso en la historia urbana, ¿no? Es un contraste muy grande con la teoría urbana. De repente en la historia urbana eh, las, las leyes tienen un protagonismo muy importante. Y en la teoría urbana no. Entonces ahí tenemos una disonancia. ¿Qué le pasa a la teoría urbana que no registra los fenómenos jurídicos? El problema de los teóricos. Pero si hurgamos un poquito más en la historia urbana, nos vamos a dar cuenta que no son solo leyes, a veces son resoluciones judiciales. Y entonces nos vamos al famosísimo caso de Ambler contra Euclid de 1926, donde la Suprema Corte norteamericana, por primera vez en la historia, reconoce la validez de los planos reguladores, o como les queramos llamar, el nombre, no me interesa el problema de la traducción, lo que para nosotros serían planos directores, planos reguladores, regulación de usos del suelo, zonificación, en este famoso caso de Amber contra Euclid, que es una ciudad de la periferia de, no recuerdo qué ciudad de la región de los lagos, en los Estados Unidos, en 1926, y ese es un hito, no una ley, una sentencia. Entonces, bueno, no necesariamente son leyes. Y me van a decir, ah, no, es que el common law y en esos países las sentencias y la actividad judicial es muy importante. En cambio, el derecho continental europeo del que nosotros nos nutrimos, lo que importa es la legislación. Pues, ¿qué creen? Que también hay casos muy importantes. Casos en donde se combina de una manera muy contingente y arbitraria legislación, actividad judicial, actividad ejecutiva. Esta misma técnica que señalé de expropiar para abrir una calle, expropiar en exceso para capturar la plusvalía, la usó el barón de Haussmann en París en los primeros años de su gobierno como intendente de la región parisina. La usó recurriendo a una ley de 1807. O sea, revive una ley de más de 50 años de edad, hace esta estrategia, logra hacer varios bulevares, con eso capturar plusvalía, financiar las obras, hasta que el Consejo de Estado lo para. Le pasa lo mismo que al alcalde bonaerense de fines de siglo, y ahí la gestión del barón de Haussmann cambia totalmente. El Consejo de Estado le ata las manos a este señor que tiene fama de ser el mayor dictador de la historia urbana. Hay personas que odian a Haussmann, ¿no? Y hay un poco de esquizofrénico, porque este señor tan odiado creó esta ciudad tan adorada que es el París del siglo XIX. A mí me llama mucho la atención los historiadores franceses que se pasaron los primeros 30 años del siglo XX quejándose de la herencia de Haussmann. Y uno va allá a París y los oye y ve toda esa bronca que tenían con Haussmann mientras se toma un café en una de esas, una sociedad maravillosa, pues parece que tiene un origen horrible. Pero el punto que quiero hacer es ese hecho jurídico tan importante en la historia de una ciudad como París. No es de que hubo una ley y entonces como se aplicó esa ley ya cambiaron las cosas. No, era un señor arbitrario que usó una ley vieja que le resultó por unos años y que luego se cayó.
Esos son los hechos jurídicos que importan, pero no responden a ese ideal de la modernidad, de que hacemos una ley y a partir de esa ley aplicamos, todo lo demás es aplicación de la ley. Es como esta idea de que tenemos una especie de catecismo y la realidad no es más que el despliegue de esas máximas que están en la ley. Bueno, eh, ¿cómo volver sobre el tema del origen y a dónde nos trajo toda esta disquisición? Creo que sí se puede rastrear el origen, pero parece que como dicen los clásicos, se los dejo de tarea. Me gustaría mucho en el diálogo que pudiéramos intercambiar opiniones de cómo en cada jurisdicción apareció el derecho urbanístico como el fenómeno que yo describo, de una consonancia entre lo que dice un jurista de las reglas y lo que esperan la profesión de esas reglas. Pero hay algo más importante en esta historia, y es que la relación interdisciplinaria, el lugar del derecho en las disciplinas, es una relación no resuelta. Eh, Cuando saltamos de la historia al derecho, el mundo se ve de una manera. Cuando saltamos de la teoría al derecho, el mundo se ve de otra manera. Y no tenemos una especie de doctrina unificadora. ¿No? Todavía no me hago cargo del elefante en el cuarto, que es preguntarse si existe un derecho urbanístico iberoamericano. Pero aquí cierro la sección del origen eh, para dejarles estas inquietudes de cómo creo yo que se resuelve la pregunta del origen. El segundo punto es la evolución. A mí la palabra evolución no me gusta porque, eh, pues en ciencias sociales, en el siglo XIX, hubo la idea de comparar a la sociedad con un organismo que evoluciona y esas metáforas biológicas perdieron todo sentido en ciencias sociales. Vamos a hablar de transformaciones. ¿Cómo se transforma el derecho urbanístico? Y ahí sí tendríamos que observar el objeto y seguir su transformación. El problema es que no hay un objeto que se llame derecho urbanístico iberoamericano. Lo que hay son legislaciones y prácticas jurídicas nacionales y a veces locales, a veces dentro de un mismo país. En repúblicas federales, por ejemplo, lo que pasa en un, en Porto Alegre puede ser muy distinto a lo que pasa en otras regiones. En España seguramente es el caso. Eh, pero sí podemos hablar de derechos urbanísticos nacionales. Pero para que hubiera un derecho urbanístico iberoamericano tendría que haber reglas aplicables a toda la región. Y eso no existe. Y conste que eso existe en otros temas. Sí podemos decir que hay un régimen de derechos humanos americano. Hay un sistema interamericano de derechos humanos porque hay convenciones internacionales, hay reglas asumidas por un conjunto de estados eh, en donde se reconocen ciertos problemas y ciertas soluciones para esos problemas. En esto que llamamos Iberoamérica no existe nada parecido. ¿Qué es lo que existe? Existe una circulación de ideas. Y eso es lo interesante. Ideas que circulan de una jurisdicción a otra y que dan resultados divergentes, a veces convergentes, a veces las cosas se parecen, las cosas de Colombia se parecen a las de España porque hubo una, eh, un viaje, un trasplante de una figura, eh, y esas convergencias son interesantes y hay que observarlos, pero mucho más interesantes son las divergencias. Para empezar, los nombres. A veces nuestras leyes se llaman asentamientos humanos, a veces desarrollo urbano, a veces ordenamiento territorial. En España dicen ordenación. Nunca hemos discutido si es lo mismo. Em, pero observar las divergencias es la tarea más importante. Y voy a poner un ejemplo, que es la expropiación. Hace unos 15 años tuve la fortuna de
contar con el apoyo del Instituto Lincoln para convocar a una reflexión latinoamericana sobre la práctica de la expropiación. Y desde luego que la hipótesis que flotaba en el aire, aunque yo nunca me la tomé muy en serio, era que en el mundo hay un proceso de globalización y por lo tanto de convergencia. Incluso hay autores que afirman que porque el Banco Mundial y no sé qué agencias internacionales han influido, hay una especie de globalización del derecho urbanístico, entonces cada vez nos parecemos más en todo el mundo porque nos imponen estas reglas. Bueno, cuando nos pusimos a ver la expropiación, las divergencias eran verdaderamente notables. Y las divergencias estaban en los problemas que el juez reconoce como problemas y la manera de abordarlos. En algunas jurisdicciones el problema era cómo delimitar, cómo fijar el monto de la indemnización. Ese se puede reconocer como un problema general y la manera de responder a ese problema variaba. Pero en otras jurisdicciones el problema no era ese. Imagínense, en Argentina la expropiación la tiene que decretar el poder legislativo. Casi siempre son las provincias, el poder legislativo provincial que tiene que decretar la expropiación. Una expropiación es entonces un acto político, porque son los partidos políticos, son los representantes electos, no una burocracia especializada, quienes tienen que decidir una por una de las expropiaciones. Entonces, expropiar en Argentina significa hacer intervenir al aparato de la representación con reglas muy distintas del resto del continente. Luego hay países en donde tiene que intervenir un juez para que una intervención salga adelante. El modelo francés. Hay un juez de expropiación en Francia que solamente está dedicado a fijar el monto de la indemnización. El juez no se mete a decidir si esa expropiación se justifica, si esa autopista que se va a hacer se necesita o no. Y en varios países, Colombia, Brasil, es lo único que hace el juez, determinar la indemnización. En México, los jueces se meten, como decimos técnicamente, se meten hasta la cocina. Un juez es capaz de decir, no, señor presidente, ahí no se necesita un aeropuerto. Entonces le echo abajo su expropiación. Es decir, no solo las reglas son distintas, sino que los problemas que se reconocen son otros. Yo después de ver expropiación en Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina y México, dije, pues no existe un régimen de expropiación latinoamericano. No podemos hablar de eso para nada. Entonces, lo interesante es que nos juntamos a hablar de derecho urbanístico, los latinoamericanos, a cada rato, y hay una red. Pues, ¿qué es el derecho urbanístico? Por lo menos en América Latina, es una conversación. Es una conversación muy interesante. Y es una conversación única en el mundo, porque otras regiones del mundo tienen el problema de la diversidad lingüística. No vamos a encontrar en el resto del mundo una región con más de 25 estados con la misma lengua. Y con Brasil siempre hay manera de hablar. Por lo menos en el plano de las élites profesionales hay una comunicación fluida. Y Brasil es un líder muy importante para América Latina. Aunque el 97% de los brasileños no se reconozcan como latinoamericanos, las élites profesionales hacemos como que fuéramos hermanos. Y somos hermanos. Entonces, el derecho urbanístico, pero bueno, ahí en América Latina ya meter a la península ibérica, bueno, es una maroma más. Después voy a profundizar más, ¿no? Pero tenemos esta conversación. Yo ayer recibí por correo este libraco amarillo publicado en España que se llama El derecho territorial y urbano en Latinoamérica. Tengo la fortuna de tener un capítulo ahí sobre México y es una compilación de textos sobre
derecho territorial y urbano. Yo luego les voy a través de la FIU, les voy a pasar el link porque se puede bajar. Y es la obra más reciente de tratar de ver en conjunto derecho iberoamericano. Esto me llegó ayer y me puse a ojear. Justo de ayer a hoy, en las últimas 24 horas, estaba yo con esta cosa de cómo salir al paso de la pregunta de si existe el derecho eh, urbanístico iberoamericano. Entre las conclusiones del texto de Claudia Costa, que es una brillante jurista colombiana que vive en Brasil y que es una de las pocas personas que conoce a fondo muchas jurisdicciones de América Latina, dice, no es posible hablar de una regulación urbanística al referirse al amplio y variado panorama regulatorio urbanístico de la región, y más bien de diversos momentos y abordajes. Eso dice un libro que trata de ver el objeto en su conjunto. Entonces, eh, pues es una conversación como no existe en el resto del mundo. No hay una región que tenga esta interacción, ni siquiera Europa, porque Europa también tiene el problema de la lengua. Europa sí tiene algunos elementos jurídicos comunes. Hay un derecho comunitario y seguramente hay un impacto en la cuestión urbana. Bueno, eh, todo esto era una introducción al tema de la evolución. Voy a tratar de acelerar porque me quedan 20 minutos. Para hablar de evolución, vamos a proponer una periodización muy simple. O sea, ¿cómo evolucionó? Eh, pues en cada país evolucionó distinto, pero creo que tenemos dos paradigmas que fueron dominantes en diferentes épocas. Desde mediados de siglo hasta los años 80, eh, el paradigma de la posguerra, y después de los 80, el paradigma de fin de siglo. El paradigma de la posguerra se puede resumir con la idea de la planeación comprensiva. La expectativa de que el plan mira comprensivamente, mira en su conjunto el territorio urbano, eh, ofrece soluciones al conjunto del territorio y plasma una serie de reglas que se van a mantener fijas durante un periodo largo del tiempo y que nos van a decir qué va a ocurrir a lo largo del tiempo. Esta expectativa es muy propia del periodo de posguerra, en donde gobiernos de reconstrucción en Europa pudieron darse el lujo de crear una imagen de futuro, una imagen optimista, asociada desde luego al estado de bienestar. Y creo que ese modelo lo compramos en muchos lados, ¿no? El plan expresaba el futuro y esa expresión era bastante nítida. Una vez que tuviéramos el plan libro, el plan ley, solo se trataba de aplicar. Por cierto, en ese paradigma el derecho era un instrumento. Yo trabajé en un ministerio a mediados de los años 70, en la segunda mitad de los 70, que se llamaba Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en el gobierno mexicano. Y ahí me llamó la atención, pues yo acababa de salir de la carrera, que en la estructura de los planes, el derecho era el nivel instrumental, era parte del nivel instrumental. O sea, primero está quien hace el plan, y después de que el que hace el plan decidió el mundo, el derecho va a ser un instrumento para eso. A mí se me hacía un poquito raro, como que no me sonaba mucho eso de que antes del legislador está el planificador, ¿no? El legislador va a adaptar la ley a lo que el planificador diga. Era un nivel instrumental. No, yo, como soy una persona humilde, nunca protesté, pero muchos años después, la mentalidad había cambiado totalmente. Y no se hablaba de derechos. Si ustedes ven los documentos de Vancouver, de la cumbre de Naciones Unidas sobre el hábitat de 1976, denle search a la palabra derechos, o rights, a la versión inglesa. Solo aparece la palabra derechos para hablar de los derechos de los estados. Derechos estatales como ejercicio de soberanía. Los estados tienen el derecho de desarrollarse, tienen el derecho de planear.
20 años después el panorama sería muy distinto, porque los derechos son de los seres humanos, contra los, frente a los estados, para limitar el poder de los estados. Entonces, un poco para decir, este espíritu de época de la planeación de posguerra, la planeación comprensiva con pretensiones de que el plan iba a tener todos los elementos, el derecho como un instrumento de esto, y una relación compleja con el resto de las disciplinas. Porque la disciplina que mandaba en esa época era la economía, y la economía estructural, ¿no? Vamos, la CEPAL. Todavía la CEPAL habla en sus documentos, y a mí me parece bien, de las condiciones estructurales de la economía. Pues parece que en la profesión domina la, la idea estructuralista de la economía y un Estado que va a decir el plan en donde el derecho es un instrumento por allá. Entre paréntesis, voy a recomendarles una lectura muy importante que es el libro sobre la ciudad latinoamericana de Adrián Gorelick. Todavía puedo poner por ahí, escribir en el chat la referencia completa, pero les recomiendo el libro de Adrián Gorelick porque estudia la idea de la ciudad latinoamericana. La ciudad latinoamericana es básicamente un constructo de una red transnacional de profesionistas que inventamos esta realidad, ¿no? Porque en la realidad real, entre Buenos Aires, Guayaquil y Coatzacoalcos, entre Mérida, Sao Paulo y Porto Alegre, hay diferencias tan abismales como las que puede haber entre Roma y Lima. Pero es un constructo muy importante. O sea, esta invención de la ciudad latinoamericana la menciono porque, según Adrián Gorelick, tiene su punto de aterrizaje en la Ley General de Asentamientos Humanos de México de 1976. El exilio de las dictaduras del Cono Sur en México fue un componente muy importante para la conformación de un grupo profesional, académico y político que dio como resultado esa ley que en México reconocemos como el momento fundador del derecho urbanístico moderno, porque si bien había leyes en los estados de la República, es la primera vez que tenemos una ley general para todo el país, con una serie de principios con los que nos eh, identificamos. Y si uno lee a Adrián Gorelick, va a ser muy interesante que esto es como el lugar donde cuaja un movimiento latinoamericano. La fiesta duró muy poquito, porque a principios de los 80 ya teníamos la crisis de la deuda y la idea de la planeación comprensiva daba paso a la planeación estratégica. En el contexto de la crisis económica y de la redefinición del modelo económico, la planeación estratégica aparece como la opción eh, y se distingue de la planeación comprensiva en que va a depender de los proyectos. La planeación es proyectos y los proyectos van a depender mucho, casi siempre, de un inversionista. No podemos prever todo lo que va a pasar en la ciudad, vamos a esperar quién viene a invertir en ella. Y entonces vamos a hacer proyectos. La planeación cambia totalmente de sentido. Entonces, cuando me preguntan cómo es la evolución del derecho urbanístico, yo digo, bueno, es muy difícil generalizar, pero creo que tenemos estas dos etapas. Una etapa de confianza en el Estado y en que un plan va a resolvernos todo el futuro, y una etapa a fines del siglo XX en donde la planeación estratégica se impone y se distingue de la planeación comprensiva, en que el plan no es esa especie de ley de la ciudad que va a funcionar por décadas, sino que el plan es un mecanismo de adaptación de proyectos, ¿no? Esto ocurre por un lado. Otra característica de esta época es la emergencia de los derechos, del lenguaje de los derechos. De repente resucitamos a Henri Lefebvre y lo convertimos en jurista, que a él nunca le interesó el derecho a la ciudad como fenómeno jurídico. Eso era una metáfora del lenguaje político. Nosotros revivimos a Lefebvre, hablamos del derecho a la ciudad, y el discurso del derecho domina el campo.
Eh, y un tercer elemento que marca esta época es la judicialización. Como parte de las reformas políticas de muchos estados, eh, las cortes se vuelven más independientes y el Poder Judicial se vuelve un lugar donde dirimir disputas urbanísticas. Y, y eso marca muy fuertemente la época. Hoy en día, en muchas ciudades latinoamericanas, la última palabra no la tiene el planificador, la tiene el juez. Y todavía no sabemos qué hacer con eso. Apenas estamos tratando de entender. Eh, Esto sí parece que un rasgo latinoamericano, pero digo, en algunos países, ¿no? Y será de una manera muy, muy diferenciada. Si uno ve, puedo recomendar una lectura reciente de una tesis de doctorado de Bogotá en la que acabo de participar, las veedurías como instrumentos de participación. Eso solo lo ve uno en Colombia. Es una cosa notable como figura jurídica de participación social. Y por citar una sola, ¿no? Voy a cerrar esta sección ya para pasar rápidamente a la última con una pregunta. Para periodizar el derecho urbanístico, para ver la evolución del derecho urbanístico, que es ver cómo se va transformando, dependemos de los ciclos políticos. O sea, el derecho urbanístico es una expresión de los ciclos políticos. Cuando hay un cambio político, ¿va a haber un cambio en el derecho urbanístico? Pues no necesariamente. Y ahí tiene el ejemplo de la ley del suelo y ordenación urbana español, cuya primera versión importante, notable, trascendente, es de mediados de los años 50, en plena dictadura franquista. No deja de ser una paradoja que un producto de la dictadura franquista haya sido fuente de inspiración para muchos de nosotros en América Latina. Pues que suena feo, pues a lo mejor suena feo, pero así es un ejemplo de cómo no hay una traducción directa entre el régimen político y el tipo de derecho urbanístico que vamos a tener. Bueno, termino con, creo que me quedan 10 minutitos, con una reflexión sobre el momento actual que está marcado por esta ilusión legislativa y de derechos. Creo que es muy importante reconocer que, por lo menos en mi país, y ahí sí me perdonan, pero yo no puedo hablar a nombre de una región. Aunque esto lo veo en otros países, no puedo decir que es dominante en esos otros países. En mi país, la expectativa de que vamos a resolver todo con cambios de leyes, porque la conversación entre los planificadores suele culminar entonces, ¿cuál ley cambiamos? ¿No? Que es muy disonante con la creencia de que la ley cualquiera la puede violar. Pero vamos a ver con un poco más detalle esta cosa. ¿Qué ha pasado en la realidad? ¿Qué hace cada vez más insostenible esta ilusión del derecho urbanístico como una rama sistemática que tiene una ley en el centro, que tiene los principios y que de ahí se va a derivar todo? Bueno, han pasado eh, en mi país, tres eventos que sacuden la rama del derecho y la hacen donde la idea de la rama pues hace crisis. Primero, el ambientalismo. Son los tres ismos que acompañan al urbanismo. El ambientalismo se expresa en el derecho ambiental y el derecho ambiental en los últimos 30 años introdujo novedades jurídicas muy importantes que modificaron el régimen de las ciudades. La evaluación del impacto ambiental, el ordenamiento ecológico del territorio, es decir, hay una cantidad de figuras jurídicas que vienen del ambientalismo y que rompen con la historia del derecho urbanístico. Doy un ejemplo mexicano. La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento a través del cual se autorizan más de 1000 obras al año y las autoriza el gobierno central.
Cuando traíamos un proceso de descentralización en donde el gobierno municipal era el actor principal, de repente el ambientalismo nos centraliza las transformaciones más importantes del territorio. Un segundo ismo es el agrarismo. Las reformas al régimen agrario tuvieron más impacto sobre el territorio y sobre las formas de conformación del territorio urbano mexicano que todas las reformas a la ley de asentamientos humanos. Eso podríamos elaborarlo, daría para una sesión entera, pero al cambiar el régimen de la propiedad agraria, de la propiedad campesina mexicana, que llamamos ejido o comunidad, eh, se desataron formas de aprovechamiento del territorio, legales o ilegales, no importa, pero son producto de un cambio en el régimen legal eh, de, del agrarismo mexicano, que tuvieron un impacto mayor que cualquier ley urbanística. Y en tercer lugar, el municipalismo. El municipalismo tiene su propia lógica. Y claro, fue esa tendencia a que el municipio fuera el gran actor. Entonces, hay disonancias entre municipalismo, agrarismo y ambientalismo. Y ese conjunto de disonancias trajo consigo más cambios que los cambios de la legislación urbana. Entonces, esta rama del derecho, pues se sacude, se interpenetra, ya es muy difícil de reconocer. Y eso tendría que hacernos reflexionar, ¿no? Porque sigue habiendo un optimismo sobre la legislación urbana. Incluso la legislación urbana ya está por encima de los planes. Ya no es como en los 60 que primero el planificador decía cómo debe ser la cosa y después venía la ley. Okay, ahora hay planificadores que les ha dado por legislar, ¿no? Entonces tenemos algunos síntomas. El afán de una ley metropolitana, la creencia de que las metrópolis se pueden delimitar y de cada metrópolis le vamos a hacer un plan conjunto y que con una ley vamos a llevar a cabo todo eso, es una creencia muy fuerte. Una ley general de ordenamiento territorial. Cuando en cada estado los cambios en el ordenamiento territorial, los que importan se dan en cada estado. Y seguimos viendo al legislador federal como la fuente del orden. En fin, podría seguir más adelante. Creo que es una expectativa eh, eh, que hay que cuestionar, que hay que repensar, no para abandonar los temas jurídicos, pero sí para reconocer que el mundo es mucho más complejo de lo que nos dice el paradigma de la modernidad, en donde la ley es la madre y el impulso y el motor de todo el proceso jurídico. Ya decía yo, un cambio en la ley agraria tiene más impacto que el cambio en la ley urbana. Otro caso es la vecinocracia. O sea, este síndrome de not in my backyard, en donde los sectores afluentes de la sociedad utilizan los instrumentos originalmente creados para el bien público para mantener sus privilegios. Yo creo que es algo que, al menos en las ciudades mexicanas, es extremadamente fuerte y que como hecho jurídico es más importante que muchos cambios legislativos. Porque la historia es muy simple. El gremio de la planeación construyó varias generaciones de planes de desarrollo urbano con su zonificación, con la idea de proteger a la población a través de la zonificación, y la zonificación se volvió un instrumento de exclusión social. No era lo que los urbanistas querían cuando empezaron a generalizar el uso de la expropiación en los 70. Y hoy es un mecanismo de exclusión social porque fue apropiado como instrumento jurídico por los sectores más afluentes. Y finalmente, el activismo judicial. Una sentencia judicial puede tener más impacto que muchas reformas legislativas. Y tenemos activismo, el activismo es como el colesterol, porque hay del bueno y del malo, y
No voy a entrar más en esto, pero es algo que estaba fuera del programa de que la legislación iba a ordenar todo, ¿no? Eh, y así como en el Poder Judicial ocurren cosas que no se pueden prever desde la legislación, en la esfera administrativa también ocurren un montón de cosas. Casi todo se decide entre la administración y el juez. De manera que el legislador, compañeros y compañeras, está sobrevaluado. Y ese sobrevalúo tiene que ser una fuente de reflexión, no para abandonar la idea del derecho, sino para ajustar nuestras expectativas y mirar los fenómenos jurídicos en esas historias concretas como la que conté del Barón de Guzmán, del alcalde de Buenos Aires, de la práctica de la expropiación. Tenemos que cambiar la mirada del derecho para empezar por la práctica. Y después nos enteraremos si las leyes fueron importantes o no. Para citar a Michel Foucault, en uno de sus textos dice: el historiador no debe temer a las mezquindades, pues fue de mezquindad en mezquindad, de pequeñez en pequeñez, que finalmente se formaron las grandes cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Excelente exposición. Creo que nos deja mucho que pensar y que analizar con respecto a pues este gran tema introductorio, y te agradezco mucho el esfuerzo de tratar de, en una hora, hacer una visión bastante holística de los distintos momentos importantes de la historia. Voy a dar el uso de la palabra a Berta Bastus de Adeur, quien tiene unas palabras para ti. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Nada, en primer lugar, muchas gracias, Antonio, por la interesantísima y brillante exposición sobre la importancia del derecho urbanístico. Y quería recuperar una frase que ha dicho casi al inicio, que decía que en la que señalaba la importancia del plan urbanístico, que recoge, por un lado, las normas escritas y, por otro lado, los planos, que son verdaderos dibujos de la ciudad, de lo que luego se construye y se hace. Y adelantándome un poco también a la exposición del mes siguiente, el derecho a la vivienda, en el que los planes tienen mucho que decir, quisiera preguntarle a Antonio, en España el gobierno quiso promover una modificación, una reforma de la ley de suelo. Pues los planes urbanísticos para su elaboración deben seguir una serie de trámites, una serie de fases e incorporar una serie de documentos. A la que falta uno de estos documentos o se ha realizado un trámite mal, son declarados nulos de pleno derecho, por tanto, vuelta a empezar. Lo que supone un retraso tanto a nivel fiscal, a nivel administrativo, unas cargas muy complejas, ¿no? Y por lo tanto, se quiere, eliminar ciertos documentos o la necesidad de algunos documentos no tan importantes, no tan detallados, para agilizar estas medidas y garantizar, pues, entre otros, la construcción de parques, de zonas verdes, de escuelas o de viviendas, ¿no? Simplemente era para saber su opinión y agradecerle de nuevo su exposición. Así que muchas gracias. Gracias, Berta. ¿Respondo ahora mismo? Sí. Muchas gracias y mucho gusto en conocerla. Eh, Me encanta la pregunta porque suscita el tema de los procedimientos, que es un tema como ninguneado, ¿no? Como que parece que los grandes pensadores van a, van a diseñar el, el- este gran esquema de legislación y planes, y luego la cosa se pierde en los procedimientos. Como dicen, el diablo está en los detalles, que por lo pronto nos recuerda que se requiere una especialización muy grande. Esta es una, eh, es una práctica jurídica extraordinariamente compleja que requiere especialización y que a veces no nos damos cuenta de la importancia de esto, porque se nos cae en los tribunales por los procedimientos, porque el juez normalmente tiene la tendencia a no ocuparse de los grandes dilemas sustantivos
Y un argumento procedimental le basta para decir, esto no va, ¿no? Pero hay algo más profundo, que es el tema de la legitimidad, ¿no? Y que en el pensamiento social ya tiene una cierta trayectoria, hace más de 30, 40 años, que se habla de la legitimación por el procedimiento. Resulta que la legitimidad del orden jurídico no está en el contenido de sus reglas, sino en la corrección de sus procedimientos. Y eso es Niklas Luhmann hace 40 años. Es muy fuerte, porque va en contra de la idea de los derechos humanos, en donde la sustancia jurídica es la que debe prevalecer. Entonces, el, el caso es que vivimos en una tensión entre ambas maneras de ver el derecho. Y es esa tensión lo que yo creo que tenemos que reconocer. Porque la tendencia un poco heroica es a pensar nada más en las grandes verdades sustantivas, en los propósitos muy nobles que pues obviamente, que nadie discute, ¿no? El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Bueno, qué bien. La cosa se nos cae en los procedimientos, ¿no? En esa miseria y en esa mezquindad que dice Foucault, tenemos que tomarlo más en serio, ¿no? Y no decir, bueno, eso es como la puerta trasera del... Bueno, las guerras se pierden por la puerta trasera, ¿no? Gracias, Berta, por el comentario. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu respuesta y gracias a Berta por su consulta. Yo quisiera también que nos apoyaras aquí en profundizar un poco porque me pareció muy interesante la última parte de tu exposición y tal vez por temas de tiempo quedó un poco más comprimida, pero me parece igual muy importante. Tú nos hablabas un poco de esta reflexión o este debate sobre la coherencia y las inconsistencias que existen entre este movimiento del ambientalismo, el agrarismo, el municipalismo, incluso la vecinocracia o el activismo judicial. Todos estos elementos van creando un constructo que tiene muchos elementos probablemente que nos llevan a la necesidad o tal vez a la pregunta de si es factible contribuir a través de los procesos de planeación hacia el perfeccionamiento, la coherencia o la reconciliación entre estos vacíos o estas inconsistencias, porque al final del día habría a través de la planeación una visión, objetivo. Bueno, se me está ocurriendo que la manera de entender esto es contrastar dos visiones del derecho. El derecho como edificio o el derecho como flujo. Bueno, y las ciudades son eso. Las ciudades son una combinación de estructuras fijas y cosas que se mueven. Energía, agua, cuerpos, ¿no? La visión tradicional dominante es la de el derecho urbanístico como edificio, ¿no? Tiene unos fundamentos, tiene una estructura, y entonces lo vemos así, creemos que se va a sostener. La verdad es que no, la verdad es que está en constante movimiento. Entonces, no es que los principios desaparezcan, porque ese es el problema cuando se cae el edificio, ¿no? ¿Dónde están los fundamentos? No, los fundamentos están en un flujo. Los fundamentos están interactuando con las demás cosas que van ahí en el tubo. Por eso le puse a mi libro El Derecho en Movimiento, porque lo que importa es la dinámica de las reglas a partir de las prácticas. Y esto en realidad, no estoy diciendo nada nuevo, es la tradición del realismo jurídico que nace a principios del siglo pasado como una alternativa al dogmatismo de las doctrinas jurídicas heredadas del siglo XIX. O sea, en Europa surge bajo la forma de sociología jurídica, una forma académica muy sofisticada, en donde, bueno, Weber y grandes pensadores crearon una tradición que se interrumpe en Europa pues, por las guerras. En Estados Unidos aparece como una especie de curiosidad empírica, en donde los juristas de la escuela realista, por ahí de la Primera Guerra Mundial, empezaron a decir, a ver, no, esto de que hay una doctrina que se va a aplicar, empíricamente no es cierto, porque el juez resuelve una cosa hoy
y lo contrario al día siguiente. Entonces, de esa perplejidad surge toda una escuela de pensamiento, que es la tradición a la que yo me adhiero. No estoy inventando nada. Me monto sobre la tradición del realismo jurídico y digo, veamos el flujo, veamos la práctica, veamos cómo resuelven los jueces, qué dilemas reconocen. em, y no renunciemos a los principios, no renunciemos a los derechos, pero no pensemos que son como un edificio que está ahí solo para ser habitado. No sé si me explico en esta... No, perfecto, perfecto, muchas gracias. Y tal vez de la mano con eso, tal vez una reflexión de tu parte con relación a este tema de la normatividad. También a veces las normas preexistentes o las normas que existen que vienen a normar otras cosas, por ejemplo, la inversión pública, entre otras cosas, por ejemplo, cuando empezó a salir todo este movimiento del requerimiento de certeza jurídica sobre cualquier, por ejemplo, asentamiento precario o bien público para poder habilitar el uso de fondos públicos en estas inversiones, realmente de alguna manera se limitó tremendamente la posibilidad de implementar muchos planes que buscaban mejoramientos integrales de barrios, inversión en infraestructura social, etcétera, etcétera. Entonces, a veces también puede ser que un tipo de normativa, ¿verdad? En este caso, el afianzamiento de la propiedad o del derecho real de propiedad, termina teniendo, quizá no era esa la intención, pero termina teniendo un impacto muy grande en retrasar, retardar o a veces imposibilitar intervenciones en hacer una mejor ciudad o en ese acceso a la ciudad o a los derechos urbanos para el bienestar de la población. No sé si tienes alguna reflexión sobre este tema también. Bueno, yo creo que estás señalando un caso más en donde regulaciones que no vienen de la reflexión sobre la ciudad van a tener un impacto en la ciudad, ¿no? Obra pública y otra área que es mejora regulatoria, ¿no? Donde el diagnóstico no es sobre el objeto de la regulación, sino sobre la regulación misma. Y entonces resulta que muchos instrumentos de planeación urbana se ven obstaculizados porque tienen que pasar una prueba regulatoria, ¿no? Entonces, yo digo, veamos esa multitud de fenómenos dispersos que nos desespera porque no son sistemáticos, ¿no? No, bueno, yo recuerdo muy bien cuando hacía mi tesis, y perdón que vuelva a citar mi experiencia personal porque es de la que puedo hablar, en mi tesis de la licenciatura, bueno, la sistematización del derecho urbanístico para mí resolvía todo, ¿no? Hay principios, hay reglas, hay procedimientos, eh, bueno, las normas están clasificadas, las que no entran en esta clasificación no son del derecho urbanístico, y era, pues, muy cómodo pensar que íbamos a tener un sistema. Eh, la verdad es que no llegamos muy lejos cuando empezamos a pensarlo desde la coherencia. Y cuando temas como el que acabas de mencionar, si somos capaces de hacer explícitos los dilemas, y no solo eso, la autoridad que lo resuelve, ¿qué hay en su campo visual? ¿Qué está dejando de ver? Entonces, registrar esos puntos ciegos de la práctica jurídica eh, requiere un punto de vista distinto, requiere una paciencia y una eh, disposición a entender que ocurren contingencias y a veces lo que pensábamos que era un fracaso resultó un triunfo y viceversa, ¿no? O sea, es otra manera de mirar los fenómenos, que siempre corre el riesgo de que caigamos en el relativismo, ¿no? Y en que cualquier cosa puede pasar, pero yo creo que es preferible correr ese riesgo que el otro de una visión heroica, eh, en donde no tenemos una idea de a dónde vamos realmente.
Bueno, esto sí me parece una idea muy poderosa y que creo que es válida para toda Latinoamérica. O sea, al reconocer que realmente existe un conjunto de normas, leyes, códigos, iniciativas, reglamentos, etcétera, de distintas jerarquías y de distintos ámbitos temáticos que a lo mejor tenían un propósito y que se han venido implementando en la región latinoamericana y me atrevo a decir que también en Iberoamérica en distintos momentos y respondiendo a diferentes eh, visiones de realidad o intentando resolver diferentes problemáticas. El desarrollo urbano, el desarrollo territorial tiene este desafío, pero también esta oportunidad de que al ser una disciplina que mira todo en su conjunto, que mira todo el territorio en su conjunto y todas sus distintas debilidades, deficiencias, desafíos y oportunidades, tiene la responsabilidad, y yo creo que esto es importantísimo, porque no creo que vemos el tema de la sistematización de las normas que pueden de alguna manera estar afectando la gestión del territorio, esa sistematización como una condición previa, como parte de nuestras investigaciones. Nos gusta mucho recolectar datos cartográficos, hacemos consultas sociales, hacemos encuestas y toda una gran cantidad, como somos muy tendentes a buscar mucha información de muchos tipos, pero lo que nos estás planteando aquí me parece que es válido para toda la región, la necesidad de sentarse a hacer esta sistematización normativa para buscar esas coherencias, consistencias o inconsistencias e incluso sinergias de lo que es real y es posible. Y también incluso creo que puede haber dentro de la misma línea de la implementación de los planes, como tú bien decías, registrar estos dilemas, estos puntos ciegos que se han venido generando para trasladar esas inquietudes y a lo mejor perfeccionar la norma que a lo mejor existe, que no necesariamente le llamamos ley normativa urbana, pero que va a tener una implicación directa en la ciudad. La otra cosa que quería preguntar y que va a ser relacionada con lo que vamos a ver en nuestra siguiente plática y alguna, tal vez una reflexión final que tú tuvieras alrededor de todo este tema de cambio climático y gestión del riesgo, porque creo que también existe tú hablaste del tema ambiental como de una cosa mucho más amplia, pero esta en particular está generando muchas normativas que son reactivas de alguna forma o no, y también hay toda una transformación de esta visión y no sé si de alguna manera crees tú que también hay un lugar ahí para revisitar el tema del derecho urbanístico en la región. Enorme, qué bueno que lo mencionas porque lo dije muy de pasada. El, el derecho urbanístico no tiene que ver como una competencia al derecho ambiental. El derecho urbanístico tiene que volverse derecho ambiental. O sea, pensar que son dos ramas distintas es alimentar un pleito. Y en México sí existe un pleito muy grande en el escenario, en el campo ambiental. El ambientalismo piensa que el desarrollo urbano es su enemigo, ¿no? Porque no hemos hecho una propuesta de derecho urbano ambientalizado. Sino que, no, son los que nos vienen a robar el mandado, tienen más dinero, más financiamiento internacional, uy, vamos a defendernos. Y eso eh, es un error muy grave. Em, el costo es que se pierde eso del sistema y la rama del derecho urbanístico. Sí, se tiene que perder, pero no pasa nada. Quiero terminar con una reflexión. Ahora que hablabas, recordaba yo, otro de los pioneros del derecho urbanístico, el primero que me puso en contacto a mí en esto, se llamaba Joaquín Álvarez. Y sus primeros trabajos eran recompilar las leyes y los reglamentos, y él decía, hay una selva jurídica, ¿no? Y repitió esto de la selva jurídica durante años, y todos andábamos por el mundo diciendo, hay una selva jurídica, y la solución iba a ser una ley general de asentamientos humanos que pusiera orden, ¿no? Pero estaba yo pensando, si hablábamos de una selva como la situación existente igual a caos, ¿cuál hubiera sido el símil biológico de lo que queríamos? ¿Queríamos, en lugar de la selva, un jardín? Suena hasta ñoño, así le decimos en México, ¿no? ¿Cómo que un jardín? O sea, claro, queremos orden.
Lo opuesto a la selva es el orden del jardín, el jardín barroco, el jardín que ustedes quieran, pero donde todo es reconocible. Y ese árbol está ahí por una razón. Y este seto mide solo 1 metro por una razón. Bueno, esa fantasía del jardín, yo prefiero la de la selva. Prefiero saber moverme en la selva, porque de todas maneras va a ocurrir. La idea del jardín no tiene viabilidad. Entonces aprendamos a vivir en esa selva. Y sí, pues es maravillosa la selva, pero luego hay serpientes venenosas, ¿no? Totalmente. Y para finalizar, tu reflexión sobre la potencialidad que tiene el aprovechamiento del derecho urbanístico en función de hacer viable la implementación de los planes. ¿Cómo ves esa última como tendencia? Todo el tema de los incentivos, etcétera, etcétera, surgen únicamente cuando tú has restringido derechos. De lo contrario, pues eso no tiene realmente asidero, ¿no? No, claro, ese es algo que sigue vigente. El problema de la implementación sigue siendo un gran tema, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es dejar de verlo como un resultado natural de que exista la norma general. Bueno, y no sé si tienes una última reflexión ya para finalizar esta presentación. No, bueno, me cuesta trabajo. Realmente mi última reflexión es de agradecimiento porque me echaste a andar, me pusiste a pensar cosas que cuando preparaba yo ya la charla decía, bueno, no son tan obvias y lamento que haya sido un poquito desordenada la exposición, pero porque sí me movilizó mucho la manera como eh, se planteó el temario de esta primera exposición. Pues muchas gracias, Antonio. Realmente muy agradecidos por tu tiempo, por tu participación. Esperamos a quienes nos vean, ya sea de manera ahorita inmediata o posteriormente, que siempre nos dejen sus comentarios y sus preguntas y las estaremos tratando de atender incluso en las siguientes charlas. Vamos a pedirle a Antonio que efectivamente nos facilite esa lista de referencias bibliográficas y estas también las vamos a colocar en nuestra página web para referencia de quienes estén interesados. Eh, Recordarles que tenemos nuestra próxima presentación el miércoles 31 de julio con Berta Bastos y nuestra presentación sobre vivienda y derecho ambiental en Iberoamérica. Y agradecemos nuevamente tu participación, Antonio, y de nuestros colegas en este medio de este convenio que la Federación Iberoamericana de Urbanistas ha firmado con la Asociación Española de Derecho Urbanístico. Y bueno, sin más, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Saludos a todos y todas.